Muy buenos Ay, días pues, para todos. Qué gusto escucharles a esta hora y conectar a esta hora de la mañana también y poder compartir con ustedes pues esta progresión de entendimiento académico espiritual que tiene que ver con cómo Dios quiso manifestar su conciencia, sus pensamientos, su verdad a una iglesia perseguida en un mundo absoluta y totalmente contrario a la configuración espiritual, como lo vemos, pues, no solo en la historia, sino en las letras y en las páginas mismas del libro de Apocalipsis, donde, entre otras cosas, pues no solo mediante una magistral exposición, el hombre llamado Juan de Patmos, como se presenta a sí mismo, nos dice y nos muestra cómo él espiritualmente ve el mundo en el que la iglesia tiene que manifestar, sino que también cómo ve al Cristo triunfante en esa iglesia, principalmente como una conciencia victoriosa, pues es el mensaje que a cada una de las iglesias se le encomienda, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Así que bueno, hemos llegado ya a un tercer estado, a un tercer paso, a una tercera configuración. Esto es a la iglesia de Tiátira o Tiatira, no sé cómo será correcto. Ahí habría que investigar un poquito no la etimología, sino la estructura morfológica de esta palabra importante. Recordemos que estos nombres de estas ciudades, pues en cuanto al contexto histórico-cultural, Socorrito nos dan un gran marco, un gran pie, nos dan un gran eh, entorno o contexto para mirar cómo en ese mundo se manifestó la gloria de Cristo. En el caso de Pérgamo, donde días pasados ya hablamos, recuerden que a Pérgamo le exalta a Dios que a pesar de estar ubicada en un lugar, en un centro religioso, político, militar y económico, visto por Dios como la sinagoga de Satanás, dada la total y absoluta represión que había en contra de cualquier manifestación espiritual en nombre de Cristo. Entonces, a pesar de ello, Dios le reconoce a la iglesia de Pérgamo las virtudes. Y recordemos que las virtudes no son otra cosa que la expresión misma del carácter de Dios impartida a una generación, a una iglesia, a un grupo de personas. En este caso, pues, hablamos de Pérgamo y hoy de Tiatira. Les recordamos a cada uno de ustedes si se conectan y si llegan a esta transmisión por primera vez o tal vez por segunda vez o inclusive si ya nos sigues, te animamos a dejarnos tu comentario aquí, pero también a que puedas dejarnos alguna inquietud o pregunta si fuera el caso para poderla aclarar. Sin embargo, en ese orden de pensamientos, pues también queremos invitarte a que mires nuestras grabaciones anteriores, pues todas ellas forman parte de un contexto en el que obviamente nosotros estamos estudiando los aconteceres y la expresión orgánica incorruptible de la mente de Cristo a esa comunidad, de esos primeros creyentes, en ese mundo, como dije, absoluta y totalmente contrario. Un mundo horrible donde, en las mismas palabras del Señor Jesús, dijo que la configuración de ese mundo y la persecución que se dio nunca jamás se volverá a ver. Entonces hablamos de épocas y de un mundo pues muy complicado para la expresión espiritual. Hablamos en términos del Imperio Romano como un mundo globalizado, pero absolutamente hostil hacia la expresión de fe. Recordemos que cada emperador que se levantó posteriormente al establecimiento o a la manifestación de la Iglesia del Señor fue más perverso que el anterior y procuró exterminar de la faz del Imperio Romano, de la faz pues de sus dominios, todo lo que tuviera que ver con la historia de Jesús de Nazaret y posterior glorificación de Cristo, porque prácticamente para los César, Jesucristo competía con su divinidad. Jesucristo competía con la, el intento de manipular y controlar las masas. Y obviamente es así. Quiero aclarar esto porque
Tal vez hoy el mundo no es muy diferente, salvo pues que ya no nos vemos abocados a esos tremendos grados de persecución, pero el mundo sigue siendo hostil a la fe. Mi querida Socorrito, el mundo, muchas de nuestras ciudades o los países en los que ustedes viven, vemos cómo hombres corruptos de entendimiento promueven y procuran leyes, decretos en contra de lo espiritual, leyes en contra de Dios, leyes en contra del orden natural, de la verdad que ha gobernado otras generaciones. Hoy, en todo el mundo, la lucha entre el relativismo ético, moral y aún espiritual y la verdad de Cristo sustentada en la iglesia es más incisiva. Tal vez ustedes no lo han considerado, pero quiero que piensen un poquito en ello. Por eso, mi querida Socorrito, esta clase o estas clases tienen el objetivo de que tú puedas pensar, de devolverte el cerebro, de que salgas de tu religiosidad, de que salgas de tus ámbitos de miedo, de temor y de condenación, porque entendemos que la luz del Evangelio se convierte para las personas que creen en el Evangelio en la única lámpara y sustento de existencia, pues la identidad de las personas ya se basa ahora en todo lo que conocemos como iluminación, carácter y manifestación tangible de Cristo. He aquí el caso de este mensaje a cada una de estas iglesias. Recordemos que son 7 iglesias a las que se les dirige este mensaje. Y obviamente más allá de la numerología bíblica y de los estudios que haya con respecto a qué significan los números, yo quiero poner un punto de anclaje para entender mejor por qué hablamos del mensaje de las 7 iglesias desde una perspectiva eminentemente de conciencia espiritual alineada, presentada y planteada a la iglesia. Más porque el número 7, usted diga, ah, no, el número 7 es el número de Dios, el número de lo completo, el número de la plenitud, más que ello, porque el número 7 implica todo lo que Dios en su obra consumada quiso poner y manifestar en el mundo sin ninguna participación humana y sin tener en absoluto en cuenta ninguna opinión de los hombres. Es lo que es completo según Dios y punto. No necesita la participación humana o la aprobación humana. En ese orden de ideas, pues, encontramos este mensaje a las 7 iglesias absolutamente relevante para esta generación, pues creemos con todo nuestro corazón que hay una generación que está emergiendo en medio de pueblos, tribus, lenguas, naciones, en medio del mar que se agita. El mar, ahí en Apocalipsis, habla de personas, de gente, como ustedes lo van a ver en nuestras anteriores clases, donde describimos al detalle cada uno de los elementos que inicialmente constituyen la revelación de Apocalipsis, donde el Señor Jesús habla en el capítulo 1, o el Espíritu de Cristo le habla a Juan de Patmos revelando quién es. Entonces, en esta generación no será la excepción de que Dios levante un grupo de personas competentes, entendidas y con una absoluta capacidad de identificación de la verdad de Dios, no solo para identificarla, Socorrito, sino de mantenerla, sustentarla y proclamarla a pesar del mundo en el que vivimos. Muy bien, entonces tenemos el mensaje a Tiatira. Voy a compartir aquí el texto de la versión Reina Valera para que ustedes pues puedan seguir allí lo que se describe en este mensaje. El inicio es o hace parte del bloque en el que se da el mensaje no solo a esta, sino a todas las otras iglesias. Aquí dice, y escribe al ángel, siempre vamos a ver esa constante, escribe al ángel porque en el entendimiento de la iglesia, ángel, la palabra angelos, ángelos, que es del latín, tiene que ver con esa manifestación inicial de todo lo que es espiritual, diríamos un punto de partida en cuanto a lo que se manifiesta de Dios, lo que precede la iluminación, lo que precede la revelación, lo que precede la manifestación profética visible de algo.
Ese es un término que, bueno, posteriormente vamos a tener que estudiar muy bien a conciencia y a profundidad el término ángel, porque más allá de la iconoclasia, más allá de la numerología y de las efigies que hoy conocemos por todo el mundo que hay de estos seres angelicales o ángeles también que hacen parte de este bloque de Apocalipsis, pues lo más importante no es que si existen o no. Y si alguien quiere enfrascarse en esa discusión de que si hoy descienden los ángeles, vienen, los vemos, no los vemos. En esta clase no responderemos esas inquietudes, pero diremos que la palabra ángel aquí tiene que ver con una figura central relevante en el mensaje a las 7 iglesias como una manifestación o punto de partida inicial de aquello que había de consumarse como manifestación verdadera, incorruptible e inconmovible de todo lo que es Dios el Padre Eterno. Aquí dice, escríbele al ángel de la iglesia, esto es al mensajero, al portavoz, al depósito, al punto de partida de una conciencia, al manifestador de la vida de Cristo. Podríamos decir en términos contemporáneos o corrito, pues que este es un mensaje a los que administran al pastor, al apóstol, al obispo de esa comunidad, ¿ok? Entonces, para no enredarse tanto en términos, pues vamos a contextualizarlo allí. Después estudiamos la mitología alrededor de los ángeles. Muy bien. Aquí dice entonces, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Recuerden que cada una de estas manifestaciones o expresiones que vemos aquí habla de la manera como Dios se da a conocer a la iglesia. Cada una de estas habla de una de sus virtudes. Aquí entonces diríamos, Socorrito, pastor, hay 7 virtudes allí. Claro que sí, hay 7 virtudes manifiestas. ¿Ya? Porque es un mensaje a las 7 iglesias. Entonces, pues claro que sí, podríamos hablar de esas 7 virtudes que están allí y manifiestas y dadas a conocer a estos creyentes. Aquí les habla claramente y les dice que quien les habla es el Hijo de Dios. Mucho hay que decir de este concepto solamente. El concepto Hijo de Dios es un concepto, tal vez el concepto fundamental sobre el que descansa prácticamente todo el propósito eterno y toda la manifestación de la conciencia de Dios en el mundo. Pues una vez se establece Jesucristo, el Hijo de Dios en el mundo, como única manifestación de Dios, entonces lo que vemos posteriormente es un desarrollo de esa manifestación y esa conciencia en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret es el Hijo de María y José. Cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de esa conciencia, esa mentalidad, ese espíritu incorruptible. Y bueno, para una explicación cristológica más profunda, pues tenemos que ir a hablar de todo lo profético, de todo lo que había estado profetizado, prometido acerca de que Dios mismo se había de manifestar. Eso incluye pues los primeros pasajes del capítulo 3 de Génesis, donde Dios había prometido y posteriormente con Moisés, con Abraham, con David, con los profetas, que él mismo había de manifestarse en el mundo para traer pues su iluminación, su salvación y su vida. Por eso aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Wow. O sea, aquí va a hablar el mensaje que va a hablar Socorrito tiene que ver con la conciencia, la mente, cómo habla el Hijo de Dios. Recordemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el primogénito, el primero de muchos, el primero en su descendencia, el primero de su estirpe. El término Hijo de Dios pues obedece a que en otro momento de la historia humana, ningún ser humano, ninguna alma pudo acceder a tal conocimiento, a tal configuración de conocimiento como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el término hijo de Dios primero fue adjudicado al Señor Jesucristo. ¿Ya? Recordemos que cuando Jesús sale del agua después del bautismo, es donde encontramos que dice el relato de Mateo, que Jesús cuando salió del agua fue proclamado o fue reconocido, diríamos, como el Hijo de Dios que había sido manifiesto en el mundo y fue reconocido
pues desde el trono de la gracia, desde la eternidad, hay un clamor que dice, este es mi hijo en quien yo me complazco, o este es mi hijo amado en quien yo certifico mi esencia, mi nombre. Así que entonces hablar y entender desde qué plataforma, desde qué ámbito y desde dónde va a hablar el apóstol que escribe este mensaje como hijo de Dios, pues es hablar de muchas de las cosas que relacionalmente o socialmente un hijo debe tener con su padre. Aquí dice el hijo de Dios. Voy a hacer una pausa y Socorrito, tal vez usted tenga alguna pregunta, comentario o inquietud con respecto a Tiátira. Y si tiene ahí en sus notas la manera de refrescarnos lo que significa el nombre, se lo agradecería mucho. Ujú. Muy buenos días para todos. Quería, pues, para que no nos quede como inconcluso, realmente ver cuál es el significado de Tiátira. Quiere decir hija, ¡Wow! que ¡Qué ujú, coincidencia tan maravillosa! Siga, Socorrito. sí, eso es lo que tengo de Tiátira. Ah, bueno, muy Eh, bien. ujú, Ya para mayor información, pues podríamos, como dije, pues remontarnos un poco a la historia, ¿verdad? Hay unos muy buenos documentales que en otro momento miramos acerca de Tiátira y del desarrollo que estas ciudades tuvieron, ¿no? Cómo se fundamentaron y qué son ahora. Pero bueno, para el caso puntual que nos atañe, Tiátira significa hija. Por eso aquí a Tiátira les habla el Hijo de Dios. Una absoluta concordancia maravillosa por demás, me parece. Dice, el que tiene los ojos como llama de fuego y el que tiene pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Wow. Una figura, diríamos, de atemorizante, ¿no? Una figura profética atemorizante cuando dice que tiene los pies como llama de fuego es porque todo aquello donde ponía la planta de su pie quedaba prácticamente quemado. O sea, tú no quieres que yo me acerque a ti. Te voy a hablar como hijo de Dios, además de que mi investidura de autoridad y mis pies, aquí se centra el mensaje en los pies. Recuerde que los pies son muy importantes en el aspecto del desarrollo de la conciencia espiritual, porque los pies tienen que ver con la dirección, con lo que sustenta, con lo que soporta, con el fundamento, inclusive con la guía o con la dirección que cualquier persona puede tomar. Los pies tienen que ver con el efecto que la palabra del Evangelio hace en nuestra vida. Los pies tienen que ver con cómo nosotros caminamos, o sea, no solo con lo conductual, sino también con el testimonio mismo como hijos de Dios y delante de Dios de lo que la palabra del Evangelio produjo a la vida de los creyentes. Los pies, aquí dice que es el que tiene los pies como llama de fuego y los pies le resplandecen como el bronce bruñido, o sea, como cuando, digamos, pulen un metal que queda absoluta y totalmente resplandeciente. Esa es la figura aquí que vemos. Entonces se va a centrar este mensaje a Tiátira, uno, en que les va a hablar el Hijo de Dios, pero les va a hablar también del resultado o de la manera como desde la conciencia espiritual Dios espera que estos creyentes de ese siglo, de ese mundo, de ese momento, pues Dios quiere verlos manifestando pues su propia naturaleza y carácter. Inicia como en los otros textos diciendo yo conozco tus obras. Obviamente, pues el contexto es el mismo aquí. La asignación que el Padre le ha dado a cada creyente de cada generación para expresar y manifestar su nombre, su gloria. Yo conozco tus obras y tu amor y tu fe. Bueno, aquí hay varias cosas que pues vamos a dejarlas allí pendientes. Como consulta, Socorrito, por favor, apunta entonces. Dice, yo conozco tus obras. Ya hemos hablado de las obras, pero aquí habla de algo más. Conoce el amor, apunte para investigar, la fe, el servicio, la paciencia y este término. Las obras del final son
mayores o más que las primeras. Le voy a pedir que usted nos ayude con esa pequeña consulta. Si no puede ubicar o no puede encontrar que es el significado donde dice de que las obras postreras son mayores que las primeras, dejamos así, pero en términos teológicos, ¿qué significa reconocer el amor, la fe, el servicio y la paciencia? ¿Sí, Socorrito? Sí, señor. Muy bien, voy a seguir al verso 20 y dejamos allí de tarea o de pausa el versículo 19 porque vamos a identificar qué es lo que Dios conoce entonces de Tiátira como hija. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras Mm. que esa mujer Jezabel, una figura importante, por favor, tomar nota, Socorrito, de investigar acerca de Jezabel. ¿Qué es Jezabel? ¿Y qué representa Jezabel en la cosmovisión o en la teología del Nuevo Pacto? Porque esta mujer, o por qué el nombre de esta mujer aparece allí, cuál era su relevancia en el lenguaje y en la historia de la iglesia, y que toleras esa mujer Jezabel, dice, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, wow, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a dejar hasta allí porque vamos a tener mucho, mucho, mucho que hablar sobre esta importante figura escatológica profética como lo es Jezabel. Voy a seguir leyendo el versículo 21. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿A quién? Pues a Tiátira, ¿verdad? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Bueno, y tenemos fornicación y adulterio que habla de dos cosas que podríamos decir es cómo nuestra alma, nuestra conciencia interactúa con la conciencia o los asuntos terrenales del mundo, resultando en una contaminación espiritual. Muy bien, Socorrito. A ver, ¿algún comentario o inquietud al respecto? Pregunta para Bueno, aclarar aquí. no se acuerda que el domingo estábamos hablando que el bronce era una aleación, ¿no? Y yo estoy Correctamente. investigando qué era la aleación. Es bronce más estaño. Ajá, es una aleación. Bronce más estaño es. Es una Eso era lo. aleación y tenía que ver con lo que de eso forraban muchas de las armaduras inicialmente. Eso era un material, pues, de mucha tecnología en ese tiempo. Como decir hoy Ujú, el acero, el Kevlar, el, esos metales, pues, irrompibles prácticamente, ¿no? Esas aleaciones que hacen hoy. Así, allí esa aleación, pues, representa la humanidad de Cristo y la gloria de su preexistencia, la aleación. ujú, ujú. Sí. Bueno, entonces tenemos bastantes datos allí importantes en los que vamos a iniciar este precioso estudio de Tiátira. Les recomiendo, si ustedes desean participar y continuar, pues que hagan sus propias consultas también. Serán bienvenidas sus preguntas, queridos amigos. Muy bien, por el momento vamos a suspender allí y los esperamos la próxima semana. Gracias a todos por estar y agradecemos que se suscriban, igualmente participen con sus preguntas. Hasta luego. Hasta luego.